Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Merodio, soy profesora adjunta de la cátedra y en la clase de hoy vamos a ver el tema 8 del programa de la materia que trata sobre procesos exógenos y rocas sedimentarias. Bueno, este es el temario de esta unidad y lo que vamos a ver en la clase de hoy es lo que está escrito en rojo, que trata principalmente de la formación de las rocas sedimentarias dentro de lo que es el ciclo exógeno y los procesos de meteorización, transporte, sedimentación y diagénesis, para finalizar con una primera clasificación de las rocas sedimentarias. Bueno, comenzamos recordando a qué nos referimos cuando hablamos de procesos del ciclo exógeno. Ustedes estuvieron viendo durante algunas clases procesos de generación de magma y formación de rocas ígneas que, como saben, pertenecen al ciclo endógeno, es decir, que son procesos que tienen lugar a grandes profundidades en el interior de la corteza terrestre. También los procesos formadores de rocas metamórficas son procesos que corresponden al ciclo endógeno. Nosotros a partir de la clase de hoy y por algunas clases vamos a ver procesos del ciclo exógeno, que son aquellos que tienen lugar sobre la superficie terrestre o muy cerca de ella y comprenden aquellos procesos modeladores del paisaje terrestre. En general tienden a producir un desgaste, una erosión de las zonas elevadas y una acumulación de ese material en las zonas deprimidas, es decir, tienden a nivelar la superficie terrestre. Y estos procesos son justamente los que conducen a la formación de las rocas sedimentarias, que son las que vamos a ver a partir de la clase de hoy. Definimos entonces a las rocas sedimentarias como aquellas que tienen su origen en la destrucción y o descomposición de rocas preexistentes debido a procesos externos de la corteza. Ya se ha mencionado en un teórico anterior que rocas formadas a grandes profundidades, como una roca ígnea o metamórfica, puede quedar expuesta sobre la superficie terrestre. Esto es consecuencia de la dinámica de la Tierra. Hay determinados sectores que están sometidos a un lento pero continuo ascenso debido a esfuerzos tectónicos. Son los procesos formadores de montañas. Estas zonas elevadas son continuamente erosionadas, de tal manera que luego de millones de años de levantamiento y erosión, las rocas situadas por encima de un cuerpo ígneo intrusivo pueden ser eliminadas, dejándolo expuesto a las condiciones atmosféricas. Estas rocas comienzan entonces a sufrir cambios, transformaciones, y comienzan así los procesos formadores de las rocas sedimentarias. Y llamamos ciclo sedimentario al conjunto de procesos que conduce a la formación de una roca sedimentaria. Este ciclo comprende la meteorización, transporte y erosión íntimamente relacionados, depositación en cuencas sedimentarias y la última etapa es la diagénesis. En la clase de hoy vamos a ir viendo cada una de estas etapas y vamos a culminar con una clasificación de las rocas sedimentarias de acuerdo a su origen. Definimos a la meteorización como el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que determinan la desintegración y o la descomposición de las rocas de la superficie terrestre. El material formado a partir de la meteorización se acumula en el lugar y sobreyace a la roca fresca. Por eso decimos que es un proceso in situ. Fíjense que cuando di la definición hablé de desintegración y o descomposición de las rocas. Podemos hablar entonces de dos tipos de meteorización. La meteorización física, que consiste en la desintegración de la roca, esto es, la fragmentación o ruptura por procesos mecánicos.
es decir, la roca se rompe en fragmentos más pequeños. Y la meteorización química, que consiste en el conjunto de procesos químicos que producen la descomposición de la roca. Se producen cambios en los minerales, siendo el agua el principal agente responsable de estos procesos. La intensidad y el tipo de meteorización que va a predominar en cada caso va a depender de una serie de factores y uno de los más importantes es el clima. En zonas con altas temperaturas y abundantes precipitaciones va a predominar sin duda la meteorización química. Esto es por la abundancia de agua y las altas temperaturas que aceleran las reacciones químicas. Por otro lado, en zonas con bajas temperaturas y bajas precipitaciones, por ejemplo, zonas áridas y semiáridas, va a predominar la meteorización física. Bueno, comencemos viendo los procesos de meteorización física. ¿Cuáles son aquellos procesos que producen la fragmentación, la ruptura de la roca en el lugar? Hay diversos procesos, nosotros vamos a ver tres, los principales, que son la gelifracción, o también llamado cuñas de hielo, insolación y alivio de presión. Bueno, ¿y en qué consiste la gelifracción o fragmentación por el hielo? Este proceso se da especialmente en áreas de alta montaña y en regiones con grandes amplitudes térmicas, en donde durante el día el agua se acumula en las grietas de las rocas, en los huecos. Durante la noche, al descender las temperaturas, el agua se congela y, como ustedes saben, el hielo ocupa un mayor volumen que el agua líquida. Por lo tanto, va a ejercer presión sobre la roca, aumentando el tamaño de las grietas. Luego de muchos ciclos de congelamiento y deshielo, la roca termina fracturándose en fragmentos angulares. Aquí vemos una imagen de una roca que ha sufrido una fragmentación mecánica por procesos de gelifracción. Otro proceso de meteorización física es la insolación. Este también se da particularmente en áreas con grandes amplitudes térmicas entre el día y la noche. Durante el día, por el calor del sol, los minerales se dilatan, mientras que durante la noche, por el frío, se contraen. Pero los distintos minerales tienen distinto grado de expansión y contracción. Esto es porque tienen diferente coeficiente de dilatación. Por ejemplo, los minerales oscuros se dilatan más que los de colores claros. Esto provoca finalmente la desintegración a lo largo de los contactos entre los cristales de distintas especies minerales. El tercer proceso de meteorización física que vamos a ver es el alivio de presión o descompresión. Este proceso se produce cuando rocas generadas a grandes profundidades y elevadas temperaturas se acercan a la superficie por procesos de levantamiento y erosión de la cobertura. La eliminación progresiva de este material que estaba por encima lo que provoca es que la roca se expanda, se dilate y consecuentemente se fractura. Esta fracturación se produce, como se ve en la imagen, a lo largo de superficies que son aproximadamente paralelas a la superficie del terreno. Este proceso se denomina también disyunción en lajas. Entonces, a través de estos procesos de meteorización física, se obtiene como producto fragmentos sólidos denominados clastos o detritos. Estos fragmentos no son muy diferentes a la roca original. Sí van a ser de muy diverso tamaño. Algunos son grandes y constituyen trozos de la roca original. Se llaman clastos líticos. Son pequeños fragmentos de roca. Pero hay otros más pequeños
que pueden estar constituidos por un solo mineral. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen clastos de cuarzo. También podemos encontrar clastos de feldespatos, de micas o de cualquier otro componente de la roca original. Pasemos ahora entonces a la meteorización química, que dijimos que consiste en un ataque químico que produce la descomposición de la roca. Se producen cambios en los minerales y el principal agente responsable dijimos que es el agua. Hay diversos procesos, nosotros vamos a ver los más importantes, que son la disolución, la hidrólisis y la oxidación. La disolución es la reacción de meteorización más simple, afecta a sales que son solubles en contacto con el agua. Sucede que hay muy pocos minerales que son solubles en agua. Los más comunes son la halita, que es cloruro de sodio, ustedes lo conocen como sal de mesa, y el otro mineral es el yeso, que es sulfato de calcio. Allí en las imágenes se ven las superficies corroídas por la disolución. Un caso especial de disolución es la disolución de carbonatos y que se produce cuando el agua está acidificada. Esto ocurre cuando se disuelve, por ejemplo, dióxido de carbono formándose ácido carbónico. Este dióxido de carbono se encuentra en la atmósfera y se disuelve en el agua de lluvia, o también se encuentra en el suelo y subsuelo por la descomposición de las plantas o bien por la respiración de las raíces vegetales. Este dióxido de carbono en el suelo se disuelve en el agua de escurrimiento y en áreas con gran densidad de vegetación aumenta la concentración del dióxido de carbono en el suelo y esto determina que el agua tenga un gran poder de disolución. El siguiente proceso de meteorización química que vamos a ver es la hidrólisis y que consiste en la reacción química de minerales con el agua y que se da también cuando el agua está acidificada. Durante esta reacción se forman nuevos minerales que denominamos minerales secundarios, ya que estos se forman por alteración de los minerales primarios. Ahora, ¿cuáles son esos minerales que sufren hidrólisis? Este es un proceso importante en la alteración de los feldespatos. Recuerdan que los feldespatos son los minerales más abundantes de la corteza terrestre. Vamos a ver sintéticamente qué es lo que sucede en la reacción. No les voy a escribir la reacción química completa, pero sí una versión resumida. Aquí tenemos al feldespato potásico. Aquí les presento su fórmula química, que es un alúmino silicato de potasio. De acuerdo a la clasificación de Strunz, no sé si recuerdan, es un tectosilicato. Este feldespato entonces reacciona con el agua cuando está acidificada para dar un nuevo mineral que es la kaolinita, que es un mineral del grupo de las arcillas. Químicamente, esta kaolinita es un silicato de aluminio. Por otro lado, a medida que el feldespato se convierte en kaolinita, parte del potasio se pierde en solución, se va con el agua circulante, como también el silicio y el oxígeno se recombinan para formar sílice que también se va en el agua de circulación. Como conclusión, lo que me interesa principalmente que recuerden es que los feldespatos sufren hidrólisis y que esa hidrólisis conduce a la formación de minerales de las arcillas, como por ejemplo la kaolinita. Bueno, aquí tenemos una imagen de una muestra de mano de kaolinita, que es un mineral blanco, blando, untuoso al tacto. Aquí abajo tenemos una imagen de una muestra de granito,
que no está alterado, está fresco. Estos minerales de color rosado son los feldespatos potásicos. Y aquí en el centro de la imagen vemos un granito que ha sido intensamente afectado por procesos de meteorización química, donde se observa que gran parte del feldespato ha sido transformado en kaolinita. Bueno, veamos ahora el siguiente proceso de meteorización química, que es la oxidación, y que consiste en la reacción química de un mineral con el oxígeno. El oxígeno atmosférico es el oxidante más importante y más enérgico de la naturaleza. Esta reacción en general es un proceso lento, a menos que haya agua presente. A partir de estas reacciones se forman también nuevos minerales, que llamamos, como ya dijimos, minerales secundarios, ya que se forman por alteración de los minerales primarios. Ahora, ¿qué minerales sufren este tipo de reacciones? Este proceso es importante en la alteración de los silicatos ferromagnesianos, es decir, silicatos de hierro y magnesio, también llamados minerales máficos, como por ejemplo olivinos, piroxenos, anfíboles y biotita. No les voy a escribir la reacción química completa, pero sí una simplificada para que comprendan mejor el proceso. Tenemos aquí un mineral que se denomina fayalita, que es un olivino, es un silicato de hierro, en el cual el hierro se encuentra como hierro más 2. Reacciona químicamente con el oxígeno atmosférico en presencia de agua para dar lugar a un óxido férrico, donde el hierro ahora está como hierro más 3, combinado con el oxígeno, y este mineral se llama hematita. A su vez, el silicio y el oxígeno se combinan para dar lugar a sílice hidratada que se va con el agua. Los óxidos férricos también se combinan con el agua que está presente en el lugar y da lugar a la formación de hidróxidos de hierro que reciben el nombre de limonita. Es importante que recuerden entonces que por la oxidación de minerales ferromagnesianos se forman óxidos e hidróxidos de hierro como la hematita y la limonita. Aquí tienen imágenes de muestras de mano de hematita con el típico color rojizo del óxido férrico y la limonita cuyo nombre deriva precisamente de su color amarillento. Ahora bien, hace un par de diapositivas atrás vimos un granito cubierto de mineral kaolinita formado por hidrólisis de los feldespatos, porque precisamente los feldespatos son abundantes en los granitos. Ahora pensemos qué roca puede ser alterada por procesos de oxidación. Debemos pensar en una roca con abundantes minerales ferromagnesianos, es decir, una roca ígnea básica o ultrabásica, como por ejemplo un basalto. Aquí vemos en la imagen el afloramiento de un basalto, donde se ve en la parte superior que se forma una capa u horizonte de óxidos e hidróxidos de hierro que recibe el nombre de lateritas ferruginosas. Aquí en esta imagen vemos precisamente un suelo laterítico de importante espesor, producto evidentemente de una intensa meteorización química. Quizás a algunos de ustedes les resulte familiar esta imagen, es lo que solemos ver cuando vamos a Misiones, la que conocemos como Tierra Colorada, ya que en esa zona hay basaltos como sustrato y un clima con altas temperaturas y abundantes precipitaciones que favorecen los procesos de meteorización química. Aquí vemos una imagen aérea de suelos lateríticos formados por meteorización química extrema de rocas básicas. Bien, entonces, ¿cuáles serían los productos de los procesos de meteorización química? Por un lado, vimos que se forman minerales secundarios,
que son aquellos que se forman por alteración de los minerales primarios, recordamos, como por ejemplo los minerales de las arcillas, como la caolinita, por hidrólisis de los feldespatos, o los óxidos e hidróxidos de hierro, que se forman por oxidación de los minerales ferromagnesianos. Por otro lado, también vimos que hay numerosas sustancias que se van en solución, como iones potasio, calcio, también magnesio, y también compuestos como sílice, que se van con el agua de circulación. Y por otro lado, hay algunos minerales que son resistentes a la meteorización química, que no reaccionan químicamente con los agentes atmosféricos y que se denominan resistatos. Y el principal mineral de estas características es el cuarzo. Por eso es un mineral que es tan abundante en las rocas sedimentarias. Bien, cómo la actividad biológica también interviene, contribuye a la meteorización, tanto física como química. A la meteorización física contribuye, tal como lo ven en la imagen, porque las raíces que crecen se van introduciendo en las grietas y esto va favoreciendo la fragmentación, la destrucción de las rocas, tal como pasa en las veredas de la ciudad de La Plata. Pero también contribuyen a la meteorización química, y hoy lo mencionamos, porque a través de la respiración liberan dióxido de carbono que se disuelve en el agua, y también a partir de la degradación de la materia vegetal, esto genera dióxido de carbono que se disuelve en el agua, y como dijimos, el agua acidificada favorece las reacciones químicas, sobre todo de disolución de carbonatos, y también favorece las de hidrólisis y oxidación. Bueno, retomando el ciclo sedimentario, luego de la meteorización continúan la erosión y el transporte, que están íntimamente relacionados. La erosión consiste en la captura y remoción del material por parte de los agentes de transporte, tendiendo a desgastar las superficies y a los materiales transportados. El material sólido, los clastos que se forman en los procesos de meteorización, pueden ser removidos por los agentes de transporte. Durante la movilización, el transporte de estos materiales, se va a ir produciendo el desgaste, erosión de las superficies sobre las que circula el material, como también se van a ir puliendo, erosionando los clastos que están siendo movilizados por el choque entre sí y con el sustrato. Allí vemos algunas formas de paisaje producto de procesos de erosión por diversos agentes geológicos externos. Ahora bien, ¿cuáles son los agentes responsables de los procesos de erosión y transporte? Tenemos el agente eólico, el viento, que ejerce su acción fundamentalmente en desiertos. El agente fluvial, que es el agente de erosión más importante, el principal agente modelador del paisaje terrestre. El agente marino. Y los glaciares en zonas de alta montaña son importantes agentes de erosión y transporte de grandes volúmenes de materiales. Finalmente, tenemos procesos gravitacionales llamados movimientos de remoción en masa, y que consisten en movimiento pendiente abajo de materiales rocosos por acción de la gravedad. Si bien el desplazamiento de estos materiales se produce por acción de la gravedad, normalmente hay algún factor que desencadena estos movimientos descendentes, como puede ser un movimiento sísmico o una lluvia torrencial. Ejemplos de estos movimientos de remoción en masa serían el flujo de barro o deslizamiento de detritos. Estos agentes transportan tanto fragmentos sólidos como sustancias en solución,
hasta que se produce la depositación. Esta se produce mayormente en grandes áreas deprimidas denominadas cuencas sedimentarias. En el caso de los fragmentos sólidos de los clastos, la depositación se produce porque la gente pierde capacidad de transporte, pierde competencia. Se van a ir formando entonces capas denominadas estratos que se disponen de manera horizontal unos sobre otros. Las sustancias en solución, por otro lado, se depositan por precipitación química o precipitación bioinducida, es decir, por intervención de organismos. Ya vamos a ver que, dependiendo de si es material clástico o químico, esto va a originar distintos tipos de rocas sedimentarias. Definimos a las cuencas sedimentarias como áreas de la corteza en la que se produce la acumulación de un espesor considerable de sedimentos y que pueden persistir por largos periodos de tiempo geológico. Es decir, son depresiones naturales de grandes dimensiones donde se produce la acumulación de grandes espesores de sedimento. Los procesos de formación de las cuencas sedimentarias están relacionados con la tectónica de placas. Así como la tectónica explica la formación de montañas, también explica la formación de estas depresiones denominadas cuencas. Y así como las áreas elevadas se van a ir erosionando con el tiempo, las cuencas se van a ir rellenando con materiales sedimentarios. En amarillo, aquí están representados los sedimentos que están rellenando las cuencas sedimentarias. Los sedimentos depositados van sufriendo un progresivo enterramiento. Esto va a determinar un aumento gradual de las condiciones de presión y temperatura. A esta etapa, que comienza una vez que se han depositado los sedimentos y que involucra una serie de cambios físicos y químicos en los mismos, se denomina diagénesis, y que definimos como el conjunto de procesos físicos y químicos que afectan a los sedimentos luego de su depositación. La diagénesis se produce en condiciones superficiales y hasta profundidades en las que la temperatura alcanza unos 250 grados aproximadamente y la presión puede llegar hasta 1,5 kilobars, aunque para algunos autores estas cifras pueden ser levemente diferentes. Si las temperaturas y presiones son mayores, ya entraríamos dentro del campo del metamorfismo. ¿Y cuáles son esos cambios físicos y químicos que ocurren durante la diagénesis? Estos son algunos de ellos: compactación, cementación, procesos de disolución, recristalización de algunos minerales o formación de nuevos minerales. Y hay numerosos otros procesos, pero nosotros nos vamos a detener en los dos primeros, la compactación y la cementación, ya que son los procesos que normalmente conducen a la litificación de los sedimentos. ¿Y qué es la litificación? Es el proceso a través del cual un sedimento se convierte en una sedimentita, es decir, un agregado de materiales sueltos, como se ve en la imagen de la izquierda, al que llamamos sedimento, se convierte en una roca dura consolidada, es decir, una sedimentita. Esto se produce generalmente a través de estos dos procesos diagenéticos, la compactación y la cementación. Veamos en qué consiste primero la compactación. Esta imagen representa sedimento recién depositado, material que estaría en la parte superior de la pila sedimentaria. Fíjense que hay clastos de cuarzo, clastos de feldespato, probablemente clastos líticos, y entre medio hay poros. A medida que se va depositando material por encima, los clastos se reacomodan y disminuye el espacio poral. Si hay agua,
esta será expulsada. Esta imagen representa sedimento compactado, tal como se encontraría en la parte inferior de la pila sedimentaria. Es decir, que la compactación consiste en la pérdida o reducción de la porosidad por la sobrecarga producida por el material suprayacente, es decir, por el peso del material que se deposita por encima, de tal manera que se produce una disminución del volumen del sedimento. Fíjense cómo este volumen de sedimento en la parte superior de la pila sedimentaria se reduce a este volumen de sedimento en la parte inferior. Y la cementación consiste en la precipitación química de una sustancia en los poros del sedimento y que actúa como ligante de los clastos. Esta sustancia puede ser sílice en la forma de cuarzo u ópalo, puede ser carbonatos como calcita o dolomita, o también en ambientes continentales puede precipitar óxidos de hierro. Bueno, como resumen final y para cerrar la clase de hoy, podemos decir que hemos visto que a partir de la meteorización se producen fragmentos sólidos denominados clastos y sustancias en solución. Los clastos son transportados por diversos agentes externos de la corteza hasta que se produce la depositación en cuencas sedimentarias debido a la pérdida de capacidad de transporte del agente. Tenemos entonces sedimentos clásticos que por litificación se convierten en rocas que denominamos rocas clásticas. Por otro lado, las sustancias en solución son movilizadas por el agua hasta que se produce la depositación a través de una precipitación, dando lugar a la formación de rocas químicas y bioquímicas. Cuando la precipitación se produce por procesos inorgánicos, motivados por ejemplo por un cambio de temperatura del agua, un cambio del pH o la salinidad, se origina una roca química, cuyos componentes son cristales formados in situ. Cuando la precipitación es bioinducida, es decir, intervienen organismos, tendremos entonces una roca bioquímica, las que están constituidas por sustancias microcristalinas de origen orgánico. Tenemos entonces una primera clasificación de las rocas sedimentarias en rocas clásticas, por un lado, que las definimos como aquellas formadas por componentes sólidos denominados clastos, procedentes de la desintegración de rocas preexistentes. Por otro lado, rocas químicas, que son el resultado de la precipitación química de sales u óxidos a partir de una solución. Y dentro de este grupo de rocas tenemos las rocas bioquímicas, que son originadas por la actividad de organismos. A su vez, las rocas clásticas se clasifican en epiclásticas, que son aquellas cuyos clastos derivan de la desintegración de otras rocas por procesos de meteorización y erosión, tal como estuvimos viendo en la clase de hoy. Y por otro lado, rocas piroclásticas, que son aquellas cuyo material procede de la fragmentación de material volcánico sólido o cuasi sólido como resultado de fenómenos eruptivos explosivos. Como ven, las rocas piroclásticas tienen un origen mixto volcano-sedimentario. Si bien el origen es una erupción volcánica, ese material expulsado es afectado por procesos sedimentarios. Sufre transporte, depositación, litificación y de esta manera se origina una roca con características texturales y estructurales propias de las rocas sedimentarias. Bueno, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Las próximas clases iremos viendo cada uno de estos grupos de rocas sedimentarias.